nanotecnología es uno de los puntos de mayor importancia en la ciencia en la actualidad. Cada una de las células en nuestros cuerpos contiene elementos que operan a escala nanométrica. Incluso desde la Primera Guerra Mundial, las llantas reforzadas con nanomaterial fueron incorporados, pero lo que es nuevo, como observaron en la película, es que empezamos a diseñar estos materiales en forma vertical ascendiente, utilizando la química y la física para crear infraestructuras con diversas aplicaciones. Hoy, por ejemplo, uno de los ponentes, el Dr. Michael Saylor, profesor en el Departamento de Bioquímica y Química, hablará de polvo inteligente que tiene una nanoestructura que le permite detectar cuestiones a nivel nano en el cuerpo y en otras partes. Andy Kemmel y su colega Brad Mesmer del Centro de Cáncer Moore hablarán de la aplicación médica de la nanotecnología que realmente se asemeja a la ciencia en el recorrido fantástico en el libro de Isaac Asimov, Fantastic Voyage. Pero primero, el profesor Schuller mismo nos hablará de lo que ocurre a nivel nanométrico, del aspecto físico que hay detrás, y después de la comida tendrán la oportunidad de darle el recorrido a su laboratorio y ver ese aparato que suele hacer encoger elefantes. Así es que démosle la bienvenida al doctor Schuller. ¿Todos me escuchan? Gracias. Lo que haré ahora, y hablaré en inglés por diversas razones, pero lo que haré será darles una introducción, y por haber cambiado el programa a último momento, bueno, pues algunas de las cosas enfatizarán lo que se presentó en la película. Les voy a platicar de la nanociencia, y uno de los primeros puntos que quiero enfatizarles a los periodistas es para precisar la confusión al variar de ciencia a tecnología. Invariablemente hay preguntas sobre tecnología versus preguntas sobre ciencia. Quiero enfatizarles, esta es una ciencia y la ciencia es distinta a la tecnología. Igual, y la ciencia puede resultar en aplicaciones igual en algo interesante, pero la ciencia no es motivada ni orientada directamente a producir algo útil. No es lo que generalmente se hace. Nanociencia, como podrán ver, la razón por la cual tengo esta imagen muy apropiada para UCSD, es una imagen del Dr. Seuss, y por ser uno de los libros que descubrí en mi cochera, el Dr. Seuss corría por doquier midiendo escalas y longitudes, y de eso se trata la nanociencia. ¿Qué pasa cuando se miden las cosas y estas se hacen más y más y más pequeñas? Lo otro que quisiera transmitirles, y este es un problema que tenemos nosotros como físicos, es que la física es entretenido, divertido, es importante y es útil. Por lo tanto, es la mejor profesión que uno jamás pudiera tener. Eso es lo que quiero transmitirles. Porque sabía que iba a hablar con periodistas, y como frecuentemente voy a Sud y a Centroamérica, quise presentar esta imagen. Es una publicación de Chile. Tomé la portada, la hojeé, y hojeando la revista, por ser muy interesante, y todos ustedes redactan estos artículos muy interesantes, encontré este artículo. Ay, bueno, pues ese no, ¿verdad? Pero decía, cosas que dan estatus. Y esto es lo que un periodista consideraba que les diera estatus. Uno aquí dice que es hablar inglés, ¿no? Que esto le da a uno estatus. O, por ejemplo, no tener teléfono celular le da a uno estatus. Y, por ejemplo, el tener una isla en alguna parte o tener un avión. Pero vean aquí dicen,
Saber de física. Saber de física, eso le da estatus a uno. Eso quiero que se lleven consigo. El saber que el conocer de la física le da a uno estatus. Es la física, es como magia. Y esto es lo que yo quería transmitir en la película y quiero transmitirles esto en mi presentación. La física es como magia. Vean esto, una imagen de la película Harry Potter. Aquí se encuentra el mago, ¿no? Y yo tenemos barba, ambos, ¿no? Como magia. Igual y ustedes volaron aquí, así, ¿ve? Él también vuela sobre la escoba, ustedes también. Harry Potter con su varita mágica. Tengo una verde, tengo una roja, tengo de todos colores. O sea que yo soy como mago también. Y no me puedo ir sin platicarles de la física. Esto es lo que hasta 1900 y feria se utilizaba para hablar de la física. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Es la física clásica. Ahora les voy a platicar de cada uno de estos términos. Por ejemplo, este término. Esto es un símbolo de menos. Esto les demuestra qué tan mágica es la física. Y verán, voy a hacer un truco mágico y además Sherry va a salir aquí en la televisión. Sherry, acércate, me vas a ayudar con este truco mágico. Esto es un tubo de carbón y aquí vas a perjurar. Yo no te conozco a ti, ¿verdad? No, nunca te había conocido antes, ¿verdad? Mira, aquí tengo dos tapones idénticos, ¿no? Parecen ser idénticos, ¿no? No hay nada adentro, ¿verdad? Estos dos aquí como que así sueltos se encajan y no se pegan a esto, pero para nada, ¿verdad? A ver, pon la mano por aquí y vean, así nomás, esto va a salir tal cual, muy fácilmente. Vean qué tan fácil detenerlo, cae así como tal, sin problema. Este es un truco mágico real. Ahora les voy a enseñar. Este es el truco mágico. Tú hazlo tú mismo. A ver. Ay, lo rompiste. Ya no se desliza. Algo ocurrió. Es la magia, ¿no? Y todo tiene que ver con este símbolo de restarle. A ver, otra vez. Se tarda mucho tiempo deslizarse. Es la magia. Esta ecuación nos dice que la forma en que... A ver, un aplauso para Sherry, ¿no? Así funciona la magia. Verán, la razón por la cual no están acostumbrados a ver esto es porque no se ve la magia tras estas ecuaciones. Nosotros sí, ustedes no, o piensan que no pueden verlo, pero bueno, si ustedes le dedicasen tiempo suficiente también pudieran. La pregunta básica que dio motivo a toda esta cuestión de nanociencia, ¿uno puede controlar el movimiento de un electrón utilizando un campo magnético? La pregunta es, ¿se puede controlar esta moción con una batería? Estos son los electrones, van girando la batería. Este es el campo eléctrico magnético. Aquí, eléctrico, los electrones ascienden. Si este es un campo eléctrico positivo, si lo cambio de dirección, descienden. No hay ninguna aplicación para esto en realidad, simplemente uno puede controlar la moción de los electrones. Y hubo, un científico estadounidense, Lieberforce, quien inventó este aparato. Este aparato se denominó un audión y posteriormente un triodo, así como ven. Consiste en una fuente central de electrones. Aquí no se ve porque esto está de por medio y hay un colector. Los electrones se alejan de la fuente central y se acercan a lo azul. Se puede controlar poniendo algo entre sí como
una red, una malla, para que los demás átomos del mundo estén fuera, para que solamente los electrones giren, o se agiten en sí. Este fue un inventor estadounidense, Lee De Forest. Es una fotografía, ya verán si parece que data a esa etapa, se parece a mi abuelo. Y luego la pregunta es, bueno, de esto se trata la física de estado sólido, los átomos, los sólidos, una batería, y con esto los electrones dentro del sólido se mueven. La siguiente pregunta fue, ¿uno puede hacer lo mismo adentro de un material? No en un vacío, pero dentro del material. Esta fue la pregunta que hicimos, son los electrones. Entonces, la pregunta básica es, ¿uno puede controlar el movimiento de un electrón adentro de un material utilizando un campo eléctrico, por ejemplo, con una batería? Bueno, entonces esto dio lugar al invento más importante del siglo XX. Alguno de ustedes, saber, periodistas, alguien quisiera aventurar una respuesta? El foco. Bueno, sí es una buena respuesta, aunque no es la respuesta. ¿Alguien más? A ver, ¿a quién le pagué para que dijera eso? El caballero el transistor. Este fue el primer invento del transistor. Recuerden, cuando Lee De Forest inventó el audión, una persona en las Himalayas no sabían qué es lo que pasaba por debajo en las Himalayas. Este transistor le permitió a la persona ir a las Himalayas y detectar qué es lo que ocurría abajo. Es una cosa así media feona. Fueron tres inventores, Burton, Shockley, que recibieron el premio Nobel en 1956 en la física al inventar el transistor, que eso nos permitió a nosotros tomar este tubo, el audión, este tubo grande, y reducirlo a un pequeñísimo tamaño, como de 1 milímetro aproximadamente, ¿no? Eso fue lo que nos permitió lograr. Y recuerden, el tomar ese audión, hacerlo tan pequeño, permitió que la persona que fuera a ascender al pico de las Himalayas se comunicaran con las personas en la base. La comunicación entonces invadió el mundo. Eso gracias al invento del transistor. El siguiente invento fue el tomar ese transistor. Bueno, pero voy a dejar esto por un momento. El siguiente invento fue tomar el transistor y tomar 1 millón de transistores y colocarlos sobre algo como esto. Esto robado de uno de mis antiguos amigos, una computadora PDP-8. Esto nos permitió controlar los muchos procesos que existen en el universo. Por ejemplo, muchos de los aparatos médicos, muchos de las comunicaciones. Este tipo de computadores, 1 millón de estos transistores colocados en este. Ahora, tomar 1 millón de estos y colocarlo en esto de una computadora de un amigo mío que hoy por la mañana no está trabajando porque necesitaba esto para enseñárselos. Tomar 1 millón de esos y colocarlos en nos permitió inventar el Internet. Y ahora uno no puede ver ningún material pornográfico sin... se supone que no debo decir eso. No se puede ver ninguna cosa el día de hoy en biblioteca o en otra parte si no se cuenta con esta reducción en tamaño o magnitud de las cosas. Entonces, se tiene la reducción de las cosas en 1 millón de veces, que nos permitió lograr algo que no se podría haber predicho desde un principio. Entonces, yo les platico de la ciencia tras tomar 1 millón de estos y colocándolos sobre la cabeza de un alfiler. No sabemos hacia dónde nos conducirá, pero la evolución que se dará en la tecnología y en la ciencia será similar a lo que ha ocurrido a la fecha. Cada vez que se reduce la magnitud de algo fantástico ocurre. De esto se trata la nanociencia. Y esto para demostrarles que es muy importante. Esta es la estación República en Santiago de Chile, es la estación del metro. Por aquí se acercaba un tren. Esto fue en junio del 2004, y yo iba por la estación del tren, y aquí decía nano plata, nano silver, revolucionaria tecnología que elimina hongos. Yo
mantelé mi refrigerador y no podía encontrar esto de nanosilver en alguna parte, pero aquí decían que era muy importante. Esta es la aplicación, sin ser la ciencia. Pero vean, si van a la otra estación en Santiago, yo dije, bueno, hay que compensar eso. Aquí dice nanociencia, sorpresa de lo pequeño. Aquí dice Ivan Schuller. Vean nada más. Y esto habla de la ciencia, no de algo así, alguna aplicación, simplemente de la ciencia. Estos son los pequeños puntos magnéticos. Así que, bien, ¿por qué es importante que cuando las cosas se reducen en tamaño, que son tan distintos? Eso es muy importante entender. Cuando las cosas se reducen en tamaño, la física, las ecuaciones, la ciencia que rige el comportamiento es muy, muy distinto. No es como lo que estamos acostumbrados a ver nosotros. ¿Qué tan pequeño? Estos son los puntos magnéticos que vimos en la película. Los puntos magnéticos son comparables a tamaños que se tienen en una cibercélula. Este es un virus. Cuando yo estudié la biología en la preparatoria, los virus no eran así con cabezas y piernas y resortes. Eran así como víbora, pero ahora los virus son totalmente distintos. Esto es lo único que conozco de la biología incidentalmente. Lo derivé de donde probablemente derivan ustedes la mayoría de su ciencia directamente de Google. Tuve que determinar cuál era la apariencia del virus. No, pero estos son los puntos. ¿Qué tan pequeño? Bueno, la pregunta a la cual queremos vincularla, ¿qué tan pequeño? Bueno, dije, bueno, vamos a pensar qué tantos átomos hay en un pelo. Yo le dediqué mucho tiempo estudiando eso bajo experimento, ya ven, ya no lo puedo hacer, ni yo ni Andy Camel mucho menos puede entablar este experimento porque es difícil seguirlo haciendo. Y esto dio lugar a uno de los, ya ven, mi esposa, después de haberme escuchado dar esta presentación muchísimas veces, se preocupó por mi pérdida de pelo y detectó esta aplicación muy, muy importante que fue la siguiente. Esta es un champú de una empresa, Giovanni se llama, y vean, aquí dicen, E es igual a menos mu.b. Vean, aquí, no es chiste. Y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero dice, el magnetito es un mineral que brinda energía positiva. Tengo que decirles que aquí dice igual a menos. No, pero aquí dice energía positiva. Y les estoy platicando esto porque ustedes como periodistas muchas veces igual y caen en este tipo de trampa. Y este es el efecto positrón. Todo esto es absurdo. Les tengo que decir que tienen que tener mucho cuidado en este campo porque, bueno, hay cosas que están totalmente fuera de serie, la verdad. Esto le funcionó muy bien a mi colega, ¿no? Vean que también le cayó el champú Giovanni. Se lo recomiendo ampliamente a mis colegas. Bueno, cuando las cosas se hacen más pequeñas, utilizamos la ecuación la ecuación Schrödinger, y verán que la ecuación Schrödinger realmente es mágica, porque hay tantas cosas mágicas tras esto como la ecuación Maxwell. Ahora, la razón por la cual se les está dificultando esto es porque no se ha dedicado tiempo suficiente estudiándolo. Como cuando primero empecé a pensar de esto, pensaba, bueno, ¿cómo ilustrar qué tan mágico es esto y cómo puedo yo ver algo detrás de esto que igual ustedes no? Me recordó al libro que me dieron, El Pequeño Principito, que mi esposa me dio cuando yo tenía como 25 años, y ahí es en ese momento que se empieza a apreciar este libro, porque el Principito decía, bueno, ¿cómo piensan los adultos? Se va por todo el mundo. Este fue su dibujo y preguntaba, ¿qué significa esto? ¿Qué creen que es? Y uno decía, bueno, obviamente un sombrero mexicano, muy apropiado para ustedes como público latinoamericano. Y el Principito muy, muy triste porque sabe que no es sombrero mexicano, sabe que no lo es. Él sabe que es una boa que se tragó a un elefante. Y así somos nosotros, ¿no? Vemos las ecuaciones igual y les parecen como jerga que no tiene sentido alguno, pero nosotros tras ello vemos todo esto mágico que contiene. Así es que, ¿qué vemos tras ello? Bueno, esto es lo que vemos. Este es un radio y detrás
no es de que hay pequeños hombres tocando jazz, hay algo más detrás. Vamos a ver otra cosa muy mágica, esta cosa. Esto es fantástico. Es un tipo, su nombre es Röntgen, ganó el premio Nobel en 1901. Él inventó los rayos X. De hecho, en Europa se conocen como los rayos Röntgen por su nombre. Es fantástico. Nosotros podemos ver por dentro del cuerpo sin tener que abrirlo a uno. Pero aún más fantástico que esto es que este tipo logró hacer algo que yo jamás he logrado hacer en mi vida. Convenció a su esposa de colocar su mano por debajo de todo esto. Y es su esposa, y véanle, el anillo. Yo no he podido convencer a mi esposa a hacer nada, mucho menos hacer esto. Es fantástico. Entonces, esto es lo que le permitió lograr con la ecuación Schrödinger. Y recuerden, yo voy a poder, aquí se puede observar la forma en que uno piensa. Ya casi llegamos a un momento en donde podemos ver cierta parte del cerebro iluminarse y lo podemos hacer por la resonancia magnética nuclear. La palabra nuclear se elimina porque esta palabra no es muy popular, se llama imagen de resonancia magnética, pero en realidad es nuclear. Fue el invento de dos físicos reconocidos, Bloch y Purcell. Recibieron el premio Nobel en 1952 y posteriormente Lauterbur y Mansfield recibieron el premio Nobel por inventar una máquina que podría ver esto. Y aquí en UCSG hay un centro de imagen de resonancia magnética incluso así, ¿no? Entonces, la magia con la que yo trabajo, esta magia en particular que vieron en la película, la magia de cómo las cosas atraviesan los muros. Y en la película, aquí les quería demostrar que las cosas sí atraviesan un muro, no van por encima, van por dentro, en medio de los átomos, gracias al mecanismo cuántico. Y se usa todos los días. Ustedes lo usan todos los días. Y créanlo o no, ustedes mismos lo están utilizando porque ninguna de sus computadoras estaría funcionando. Entonces, la cuestión que lee la computadora utiliza este efecto de túnel. Hace 5 días justamente, no sé si lo incorporé a esta plática, esta empresa que es derivada de Motorola, el nombre se me escapa, Freescale, ¿no? Lo pueden buscar bajo Google. Freescale tiene recién que incorporó una memoria no volátil para teléfonos celulares y igual para computadores, para que la memoria sea no volátil. Una vez que se apaga el teléfono, se queda la memoria sin tener que desaparecer o cambiarlo de la batería, y se acaba de promover o lanzar esto la semana pasada, la aplicación comercial de ello. Y aquí verán que se basa en lo mismo. Aquí ven, esto está amarillo, es un muro y los electrones que pasan entre sí. Entonces, la investigación básica genera resultados. Es lo que les quiero decir. Cuando las personas empezaron a estudiar el efecto túnel, no se sabía exactamente para qué se podía utilizar. Era como un aspecto, una curiosidad de la ciencia, ¿no? En vez de ir por encima del muro o por los átomos, o sea, directamente lo atraviesa. Y esto ahora se utiliza todos los días en el aparato lector de la computadora, en los teléfonos celulares, para que estos tipos hagan dinero. Espero que al final, bueno, de esta plática yo voy a concluir con mis 15 minutos que me asignaron, pero quiero que ustedes entiendan, los físicos son entretenidos, son divertidos. La física es muy importante y también nosotros como físicos, y que bueno, también útiles, aunque no sabemos en dónde. Es lo que les quiero decir. La ciencia por lo general es muy difícil predecir a priori en dónde será útil. Lo más importante con lo que les quiero dejar es que los físicos son muy bien parecidos, y aquí varias fotografías de físicos muy bien parecidos. Muchas gracias. Escucharon ya mucho acerca de los electrones, de los imanes, y lo que igual una de las áreas de ciencia que no se mencionó fue el aspecto óptico y cómo se utiliza la luz. Y yo les voy a hablar de las propiedades en escala nanométrica utilizando 2 puntos
tecnológicos, uno sensores y el otro en cuanto a aparatos médicos. Empezaré con esta imagen aquí. Es una imagen de nuestro polvo inteligente. Parece como una bola de lava, pero es una gota de agua. Para darles una idea de la escala, esta es una aguja de jeringa similar a lo que se utiliza con el médico, pero es una gota de agua cubierta con azúcar, pequeños silicón. Voy a hablarles un poco acerca de cómo hacemos estos colores tan bonitos, por qué se utilizan y por qué uno quisiera que estuvieran pegados a una bola o pelota. Aquí cuando ven esto, ¿qué ven en esta fotografía? ¿Qué es lo que primero se les ocurre al ver esta imagen? Un montón de pescados muertos, un desastre ambiental. La imagen de ver esto, los pescados muertos en la playa, es distinto al ver un solo pez muerto. Uno como que saca la vuelta y continúa caminando, piensa, bueno, eso fue una causa natural, pero no así cuando se ve un montonal de pescados sobre la playa. Al verlo, estos pescados, aunque así no lo intentaron, sirvieron como sensor de campo. No se tuvo que tomar la muestra al laboratorio para detectar que había algo mal con el agua. Simplemente se vio un montonal de pescados muertos sobre la playa y este fue un derrame de cianuro de un campamento de mina del Danubio, y el primer indicador que tuvieron de que algo andaba mal fue que el agua había matado a los pescados sobre la playa. Ahora no tenemos sistemas de detección temprana en el medio ambiente. En este salón sí hay un detector de humo. Si hubiera un incendio aquí, todos lo sabríamos y no nos importaría realmente si la alarma sonara o no, porque nosotros supiéramos que había un incendio aquí. Por lo menos esto le daría una alerta temprana al departamento de bomberos para apagar el incendio, y eso es lo que nos gustaría tener en el campo, pero no lo tenemos. Si no nada, si va a la playa, uno se encuentra que igual unos días después hay un derrame bacteriológico en el agua y uno se enferma por haber ingerido agua. ¿Cómo detectar que el agua es tóxica? Es muy parecido a este incidente. Ven o sospechan que algo anda mal, hay una lluvia pesada. Bueno, toman las muestras de agua y harán lo que se denomina una muestra así. Al hacerse toma agua, se coloca en una cubeta, se adhiere el código GPS para saber de dónde se toma la muestra, se lleva consigo al laboratorio, se efectúa el análisis. Esto se tarda tiempo. Lo que sería maravilloso es que si uno tuviera un montonal de pescados ahí en el campo, igual y no fueran pescados, pero algo que realmente no les importaba a uno, como un pequeño sensor, y les comunicaría a uno que algo andaba mal. Este es un área general de lo que se denomina como redes de sensores inalámbricos. De hecho, aquí en la sala hay una red de sensores parecido a lo que les platicaré. Todos ustedes aquí probablemente tengan un teléfono celular, igual lo apagaron antes de entrar a la presentación, pero el teléfono celular funge como red, habla con una estación repetidora y en algún lugar alguien sabe de sus paraderos, o por lo menos del paradero de su teléfono celular. El teléfono se comunica con la estación repetidora. Este celular funge como sensor señalándole a la red donde se encuentra, se envía la llamada, y ustedes también igual tienen una videocámara en el teléfono, también un indicador de la fuerza de la señal, algo local sobre el medio ambiente, es decir, si tienen recepción o no la tienen. Y nosotros tenemos la capacidad de reducir este tipo de cuestiones, estos pequeños teléfonos celulares o aparatos radiofónicos, al tamaño de un alfiler. Este cuadrito aquí es un pequeño aparato inalámbrico, no tiene batería adherida, pero casi todo lo que requeriría operar.
Estas cosas se pueden hacer muy pequeñas, mucho más pequeñas que su teléfono celular, y lo que se tiene y lo que han escuchado en la plática de Ivan, mucho se habló de la evolución de la electrónica y cómo esto se ha reducido, y de una de las ventajas de reducirlos es poder hacer radios así de pequeños. Podemos hacer de manera muy efectiva la porción inalámbrica, podemos comunicarnos, colocar una computadora en el chip, hacer el procesamiento de datos. Hay los protocolos y los programas que nos permiten que estos se comuniquen entre sí, pero lo que aún se requiere es saber lo que mata a los pescados, lo que les dice a los pescados que algo va mal, y este es el sensor. Ahorita tenemos un detector de humo aquí. Este es un sensor muy robusto que operará durante años sin tener que ser reemplazados. En los pequeños aparatos realmente no se cuenta con muy buenos sensores. Tenemos unas cuantas cosas que podemos hacer: medir la intensidad de la luz para hacer cámaras y reducirlas a tamaños muy pequeños. Podemos medir la temperatura. Realmente nos gustaría medir las sustancias químicas, los compuestos biológicos. Esta es una de las áreas en donde es importante la tecnología para poder construir algo tan pequeño y colocarlo en el mundo del aspecto de silicón y electrónica. Es algo muy importante. Esto les va a hablar de nanosensores. Este sensor en particular es un pequeño chip verde. Aquí tengo uno para darles una idea del tamaño. Este es un wafer de silicón. Tiene un color, este color particularmente es verde, y lo que ocurre en este experimento, está una cámara, está sido empapado con acetona, para lo que se usa para quitarse el esmalte de las uñas, es de silicio, ¿no? Y lo que pasa es que este vapor, el humo de la acetona se incorpora a la cámara y hay un cambio de color del verde al rojo, y lo que ocurre en la película es que ocasionalmente se saca y de ahí que se regresa al color verde. Es un sensor bastante bueno, utiliza cero energía. Cuando hay una sustancia química en el aire se transforma el color rojo. ¿Cómo hacer algo como esto? Para que esto operase, para obtener estos colores, uno tiene que operar a nivel nanométrico. El aparato en sí no lo es, pero lo que contiene sí. Este es un pequeño experimento químico. Les voy a enseñar, les habré enseñado dos. Este es el segundo. Así se hace esta nanoestructura. Y lo que ocurre en este experimento es que hay un wafer de silicio y las burbujas son la reacción de corrosión que ocurre con la electricidad. Y esto crea aperturas o orificios muy pequeños a nivel nanométrico en el chip, y al final se obtiene una estructura que tiene capas muy, muy delgadas. Aquí podrán detectar las capas. Esta es una imagen transeccional de uno de estos chips de color, y tiene bandas, una estructura capa tras capa, y esta estructura le da a uno este color verde que se detecta en el chip. Y parece ser muy sofisticado y ser muy complicado. Igual y se preguntan, bueno, aquí qué realmente está pasando. De hecho, esto fue un problema resuelto por la madre naturaleza hace años. Es una nanoestructura que también puede ser construida por la naturaleza. Mejor ejemplo no pudiera ser que la concha de un insecto. Aquí los colores de una hoja son verdes por la molécula de clorofilo. Es una forma de hacerlo, es ser una molécula y un pigmento de color. El escarabajo no puede hacerlo, no puede crear una molécula verde a la concha, porque esto pudiera cambiar de color. Una forma más robusta de color es requerido, similar a los arcoíris y sus colores, y cómo es que obtienen el color las burbujas de jabón. Hay estructura. La burbuja de jabón tiene una capa muy delgada y la iridescencia proviene de la interferencia de luz. En la película es transparente, pero si es delgado, unas cuantas ondas de luz imparte cierto color, y eso hace el escarabajo, crea una nanoestructura. En el caso de la concha, esto ya no es una estructura de silicato como les enseñé, es chitin, es un polímero que construye el escarabajo, y la transección, la imagen se vería como esto con capas de chitin
quitina que cada cuanto nanómetros, y esto da este tipo de estructura similar a como las burbujas obtienen el color. Y aquí el color verde y el color rojo, estos dos colores derivados de la estructura dentro de la concha del escarabajo, que no es pigmento, similar a la burbuja de jabón, similar a la estructura. La misma estructura que nosotros construimos en estos materiales de silicato. Lo que difiere del silicato que no contiene el escarabajo es que el silicato tiene orificios o poros taladreados y se puede colocar el material por dentro. Esto es un ejemplo de lo que ocurre, hablando de la película. Estos son pequeñas partículas. Son pequeñas partículas formados del chip, estos de diámetro similar a un pelo humano. Aquí las partículas empezaron de color verde y al incorporarse moléculas a las esponjas porosas cambiaron de color. Este es el polvo inteligente que puede cambiar de color cuando detecta un gas o vapor. Esto les da una idea del tamaño de las partículas. Ahora hemos hecho un sensor, algo que puede cambiar de color, puede detectar gas y es lo suficientemente pequeño como para ser incorporado a un aparato electrónico. Traje algunos de estos conmigo y pueden jugar con ellos posteriormente si gustan. Se ven muy bonitos al ser iluminados con una linterna. Entonces, una de las cosas que se puede hacer con esto es convertirlos a sensores. Se pueden ver de distancia. Esto ha resultado la idea no de colocar el cableado del sensor, no de que esté conectado al techo como el detector de humo, pero dispersarlo en el ambiente, pintarlo sobre las paredes, colocarlo en los edificios, personas, ropa que recorriese el medio ambiente haciendo la labor de detección. Este tipo de simulacro, una concepción artística de cómo estos materiales se pudieran utilizar en el campo. Pequeñas partículas que cambian de color cuando detecten gas se pueden detectar a distancia con rayo láser y al cambiar el color las partículas se enfrentan a un gas, un compuesto orgánico, contaminante o sustancia atómica, un arma química dispersados por terroristas. Sería una de las áreas de aplicación. Y nuevamente retoma la idea del pescado. O sea, hay muchas cosas similares. Si uno o dos cambian de color, pudiera ser una falsa alarma, pero si todos cambian de color, si todos resultan muertos en la playa, cambiando ese color de verde a rojo, les señalará esto que hay algo en serio que se debe ver. Esto, una idea de cómo funciona. ¿Qué hacer con el sensor? Hablamos de incorporarlos al medio ambiente. También se pueden colocar en el cuerpo. Esta es una imagen de un ojo de un conejo. Es el iris. Este es el nervio óptico en la parte posterior ocular. Esta es una serie pequeña de es como la red de una aguja y estas partículas verdes se encuentra dentro del ojo del conejo porque recién fue inyectado al animal justo antes de tomársele la foto. El concepto, uno que concibió Bill Freeman, colaborador en el centro Retina Jacobs, en el centro ocular. El problema o el reto de tratar a un paciente que no necesariamente sabe que se están volviendo ciegos. Él trabaja sobre la degeneración macular. Esta es una enfermedad típicamente relacionada a la edad. Los de edad avanzada van perdiendo la vista. El ojo tiene una barrera similar a la barrera cerebral. Igual y piensan, bueno, démosle al paciente una pastilla cada cuánto, qué bueno sería tener este tipo de píldora. Una de las razones por la cual no las tenemos es que la mayoría de los medicamentos no atraviesan la barrera sanguínea ocular. El ojo está muy protegido, no permite que nada entre. Se tiene que inyectar con el fármaco el ojo del paciente por un periodo de 3 a 6 meses antes de volver a tener que ser reinyectados. Idóneamente solamente se tendría que inyectar una vez al año o nunca, pero entre menos tiempo mejor porque menos el riesgo de la infección.
el aspecto de sensor en esto era muy importante. Yo les dije que esto podía cambiar de verde a rojo al cargarse o descargarse. O la idea sería cargar una de las nanoestructuras con un fármaco. El doctor pudiera ver por dentro del ojo y ver por dónde ha salido el fármaco y cuándo volverlo a inyectar sin darle demasiado o mucho, o sea, demasiado o muy poco del fármaco, porque cada cuerpo metaboliza los fármacos a diferentes niveles, incluso ustedes mismos, según la temporada del año o sus requisitos nutritivos, lo que comen, qué tanto ejercicio hacen y demás. Esto hace que varía. Aquí se detecta el microsensor ocular, señalándole al doctor que era importante reinyectar al paciente, y de ahí la importancia de utilizar estas pequeñas partículas en el ojo. El concepto siendo que se tiene como una nave madre que puede suministrar los fármacos en el cuerpo para que cuando se cargue el fármaco, o sea, en el ojo, o la partícula más bien con el fármaco tiene cierto color y luego cómo va cambiando conforme se libera el medicamento. Esto interesante que igual no se utilizaría con la concha del escarabajo, pero sí con el silicato. Las siguientes transparencias como manera de concluir para darles una idea de otros aspectos de cómo utilizar la nanotecnología en el cuerpo. Y esto dando lugar a las próximas presentaciones. El concepto es, bueno, pues lo podemos inyectar en el cuerpo, lo podemos dejar, por decir, en el ojo. Se puede incorporar una partícula, una nanoestructura dentro del cuerpo y que ésta circulase por el sistema sanguíneo, aquí tratando de detectar tumores, células de cáncer en el cuerpo. Aquí es la ilustración artística, un aparato de nanotecnología que circula por el flujo sanguíneo que se concentra cerca de las células de tumores y hace ciertas cosas. Por ejemplo, igual y detecta que hay un tumor o destruye el tumor, se autodestruye o se diagnostica, se nos advierte que el paciente lo tiene antes de presentarse en una imagen de resonancia magnética o un rayos X, antes incluso si se puede dar tratamiento al paciente a etapa más temprana, las posibilidades de sobrevivencia son mayores y para esto se requieren aparatos bastante sofisticados, aparatos que realmente se acercan a la sofisticación de lo que ocurre en sistemas naturales del estilo virus o bacteria. Tienen que detectar el blanco, adherirse al mismo. Esto requiere de modalidades de precisar el blanco y luego activar algo. Cuando activan, liberan el medicamento, la terapia, o por lo menos nos dicen que han detectado el tumor, y con esto dará pauta a las siguientes presentaciones. Vamos a hablar más de la nanomedicina y la nanotecnología que se utiliza en cuanto a los medicamentos. Muchísimas gracias. Hace 2 años, el Instituto Nacional de Cáncer y de Salud de Estados Unidos creó una iniciativa para decir que la investigación de cáncer había llegado a un callejón sin salida y tenía que quizás mirarse esta ciencia de la nanotecnología porque parece tener algo de promesa. Como respuesta a esta iniciativa, UCSD preparó una propuesta y yo fui muy afortunado de ser parte de esto para tener esta oportunidad como biólogo para empezar estas conversaciones con los químicos y los físicos y otras personas metidas en esta tecnología. Así es que voy a hablar sobre lo que es mi mitad, explicarles a ustedes y a los químicos cuál es el cáncer, cuáles son los problemas y cómo la nanotecnología nos puede ayudar. Luego Andy puede hablar su lado de la conversación y cómo están haciendo progreso. Estamos aquí no solamente para nuestros laboratorios, sino para UCSD, que tiene una gran beca de nanoinvestigación para cáncer, que tiene unos 20 investigadores, incluyendo a Ivan Schuller, Mike Saylor, Pat Jennings, yo en la química y muchas otras personas.
Así es que estamos robando diapositivas para enseñar algo de esta investigación, la utilización de la nanotecnología para el cáncer en UCSD. Esta investigación está haciéndose ahora. Tenemos unas pruebas clínicas y estoy seguro que quisieran hablar con ustedes. Si les interesa, les voy a dar una rápida introducción al cáncer para poder entender algunos de estos conceptos que luego van a hacernos falta para entender a Andy. Este es un esquema de lo que ocurre en el cáncer. Empieza con una célula. Esta es una de las células del cuerpo. Puede ser un pulmón. Esto empieza a dividirse de forma incontrolada. Se acumulan células. Esto es un crecimiento exponencial, 100, 1000. Entonces el tumor empieza a crecer. Y aquí hasta el fondo es que una vez este tumor va creciendo, si no se trata, puede llegar a la muerte del paciente. Este proceso puede tomar muchos años. Donde ahora estamos en la medicina es que podemos ver un tumor en un rayo X como en unas 100.000 células es lo que necesitamos para poder detectarlo. Eso es mucho aquí en este punto que enseño. Es peor aún cuando si no se ve en una investigación, sino que se ve ya este bulto, por ejemplo, en el pecho de una mujer, ya puede haber mil millones de células. Así que estamos jugando a este juego muy tarde en ello. Estas terapias a lo mejor lo único que hacen es movernos de este número hasta este y ver que vamos a intentar movernos en la otra dirección en este gráfico. Detectarlo antes. Es como si tenemos varias personas que están montando en moto en un barrio, pero si tenemos cientos y cientos de ellos, entonces ya es como un cáncer tener tanta gente andando en moto dentro de tu barrio. Lo que está ocurriendo... La otra diapositiva es un poco confusa. Esto es una transformación maligna. Esto no es exactamente lo que pensamos que está ocurriendo. Cáncer es una evolución. Quiero decir que hay muchos cambios que tienen lugar, hay crecimiento de aquellos que tienen los parámetros apropiados. Estos son cambios que ocurren en el ADN de las células. Estos cambios pueden tener dos sabores. Un gen se puede prender para que esa célula crezca y se divide o también se puede suprimir, entonces este gen se apaga. Entonces es el ir hacia adelante o ir hacia atrás, el on-off. Lo que está ocurriendo con esto en cáncer no es solamente que sea el uno o el otro, sino que suele ser una combinación de estos cambios en el ADN de estas células. Y el cáncer así puede resultar de una combinación de estos genes y esta combinación... Pensamos que hay muchísimas combinaciones de estas que pueden llegar a un tumor maligno. Bueno, la analogía, pienso que discutíamos tú y yo, es que si tenemos un apartamento, es como que constantemente se está ensuciando y si la aspiradora no funciona, ya no lo podemos romper, no lo podemos limpiar. Con las células de cáncer es algo así. Si el cáncer sigue y no lo podemos recoger, no lo podemos limpiar, la aspiradora se queda sin batería, entonces tenemos un problema. La casa se sigue ensuciando más y más, el baño no funciona, se rompe la escoba. Entonces, cuando todas estas cosas empiezan a ocurrir conjuntamente, es cuando tenemos este tipo de situación. Tenemos tres retos en la tecnología nano. Desde nuestra perspectiva como biólogos, investigadores, médicos que están tratando, oncólogos, uno de los grandes retos es que viene de nuestro propio cuerpo, es un terrorista doméstico. El otro problema es que el cáncer es muy diferente de paciente a paciente. Esas combinaciones pueden ser muy complicadas si no entendemos bien, aunque dos personas pueden tener cáncer de pulmón. Una droga que pueda funcionar en una persona no tiene por qué funcionar en la otra. El cáncer continúa su evolución a través del tiempo y continúa cambiando. Así que voy a explicar esto un poco con más detalle. Bueno, estaba esperando tus comentarios.
El primer reto es que viene de uno mismo, viene de una célula propia que se vuelve loca. Voy a contrastar esto con las células de virus y bacterias que son como marcianos que aterrizan en tu cuerpo. En cuanto a las moléculas que están presentes, son muy difíciles, es muy fácil identificarlas y es más fácil tratar, porque nuestro sistema inmunológico reconoce estas virus, bacterias, podemos fabricar antibióticos y otras drogas para combatir estos. Sin embargo, en el cáncer es una célula que empieza a cambiar con cambios muy pequeños. No es necesariamente una cosa aquí en una multitud de personas. A lo mejor uno es un terrorista, pero hay que ver sus bancos, sus récords de sus computadoras para saber, bueno, quién es esta persona y qué es lo que está haciendo. Esto es igual con el cáncer. Hay que localizar esta célula y entender qué es lo que está creando, cuáles son estos cambios que hay que detectar. Ahora mismo no tenemos un buen sistema para detectar esto. Cualquiera de estas personas podría ser un socialista y no podemos saber. Y sabemos que eso no es bueno. Bueno, esto es el reto principal, que llega aquí al segundo. Todos esos cambios van a ser diferentes de persona a persona, de tumor a tumor. Una de las formas de pensar sobre esto es que cada uno es como una ensalada de un bar de ensaladas. Cada uno agarra la ensalada que quiere y todas las ensaladas van a ser diferentes. Uno tiene más tomates, el otro tiene más pepinos. Y no tenemos buenas metodologías para saber qué es lo que está en esta ensalada, si tiene un tomate o no tiene un tomate. El problema que esto presenta para la terapia es que muchas drogas van directamente al tomate o al pepino, y eso no es que sea malo, sino que si esa ensalada no tiene tomate, pues la droga que va a atacar el tomate pues no va a ser efectiva. Un buen ejemplo de esto es una droga Herceptin que se utiliza para cáncer de mama. Es muy efectiva. El problema es que solamente funciona en 20% de las mujeres que tienen cáncer de mama. Es como el tomate en la ensalada. Si ese cáncer tiene este elemento que está atacado por esta droga, pues entonces funciona. Si no, no. Este es un problema muy grande que constantemente lo vemos cuando vemos estas pruebas clínicas. Muchas personas sí responden clínicamente a estas drogas, pero no sabemos exactamente si era un tomate o un pepino. Entonces no entendemos bien por qué estas drogas funcionan en unos sujetos y no en otros. El tercer reto que tenemos que afrontar con la nanotecnología es que el cáncer evoluciona constantemente. Bueno, aquí la buena analogía, yo tenía un Pinto, un coche que era malo. El problema con el Pinto es que cuando se vuelve más viejo y se lleva al mecánico, hay problemas con las ruedas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el coche se hace más viejo, las cosas se van poniendo peor y es imposible arreglarlo. Así es como podemos describir. Sí, eso es una buena analogía. Cuanto más avanzamos en este proceso, llegamos a un momento en el cual ya tantas cosas están mal que no funciona, y se puede pensar que, bueno, un tumor es como una lotería. Si ustedes compran lotería, saben que la probabilidad de ganar es muy pequeña, 1 en 1.000.000 o 100.000 millones. Pero el problema aquí en esta gráfica es que según va creciendo el tumor, cuando hay una célula, es como si, bueno, compras un billete de lotería, bueno, pero si compras 1.000 millones de billetes, entonces vas a ganar, seguramente vas a ganar. Y cuantos más billetes compres, pues más probabilidades tienes de ganar la lotería. Como dijo Mike, el problema de la detección más temprana es muy importante, y si podemos detectar, verlos, atacarlos aquí, antes de que encuentren esa combinación mágica que los hace imposibles de curar, bueno, si estamos más adelante es muchísimo más difícil. Así es que esto quiere decir que lo que queremos hacer es ver estos tumores más tempranos y ver y detectar si estas terapias están funcionando para intentar movernos en esta dirección hacia arriba. Uno de los proyectos que nuestro laboratorio está ahora investigando
una de las ideas que hemos tenido, Andy habló hablar sobre esta célula. Los tumores lo que tienen que hacer es que necesitan sangre. Según va creciendo, necesitan irrigación. Entonces ellos trucan al cuerpo engañan para que se crean estos sistemas sanguíneos. Entonces, cuando esto no ocurre, estas células empiezan a morir si no tienen riego sanguíneo. Y el sistema inmunológico puede reconocer esto. Este sistema inmunológico no puede combatir el cáncer, pero pensamos que podemos utilizar la detección del cuerpo humano para poder luchar contra este proceso. Estamos haciendo un experimento donde tomamos sangre del cáncer y los anticuerpos que están reconociendo estas partículas los ponemos aquí en un frasco de un color y tenemos un suero normal, lo ponemos al otro lado y los mezclamos en una biblioteca de péptidos, que son pequeñas diferentes moléculas que son muy pequeñas y las mezclamos todas. Los anticuerpos del cáncer se van a agarrar a estas pequeñas formas y los de las personas normales también se agarrarán a los otros y en algunas formas se agarrarán al mismo. Eso no es bueno porque no hay distinción, pero sí hay buena evidencia de que vamos a encontrar muchos de estos que sí se van a agarrar a los de cáncer y más adelante podemos colaborar con nuestros colegas para crear unos sensores nano para detectar cánceres mucho más pronto, mucho más con anterioridad. Es como poder oler el pescado si está malo en vez de tener que comerlo. Podemos sacar un poquito de sangre y detectar. Bueno, también es como ver los zorros que se están comiendo todos los pescados en la playa. Bueno, también hay, por ejemplo, las moscas. Vamos a ver que las moscas llegan al pescado antes de que tengamos que... es una forma de detección. Bueno, una de las personas en UCSD que está trabajando en esto durante mucho tiempo para detectar las células es Roger Shen, es uno de nuestros químicos más famosos. Roger lo que está haciendo con su grupo es encontrar moléculas, hacer moléculas que permitan que solamente estos sistemas de imagen entren solamente en células enfermas de cáncer. Pero hay que encontrar algo que estas células tengan todas en común. Resulta que su laboratorio encontró que hay un tipo de proteína que se emane de estas células. Aquí hay un sistema fluorescente que se junta con estas células y ponen también aquí este pedacito verde y en esta zona roja que es negativa y no permite que el payload entre en la célula. Estas cosas están circulando en la sangre, pero no entran hasta que la enzima que está generada por la célula cancerígena viene. Entonces, este pedacito verde se corta y entonces ya puede entrar dentro de la célula. Lo que Roger hizo es que tomó un tumor humano. Querían ver si esto también funcionaba con los humanos y cogieron esto y lo metieron en el ratón. Este es el ratón que está tumbado en la espalda. Este es el tumor cerca de la piel. Esto se hizo una imagen con láser y inyectaron una de estas cositas verdes que tenían esta molécula vinculadora en el ratón y se ilumina. Si ponen molécula que de forma random, arbitraria, no se ilumina. Este es el primer paso en encontrar estas moléculas y poder poner estas pequeñas tecnologías dentro de los tumores. Esto es un ejemplo muy dramático. Y como parte de nuestra beca de nanocáncer, Roger lo que está intentando hacer es que estas partículas que estén cerca de los tumores que se peguen para poder crear así una imagen.
cuando tienen todos estos agentes de imagen muy cercanos al tumor, él quiere utilizar las nanopartículas porque las grandes partículas no pueden entrar bien en las células. Están tomando el mismo truco, estas partículas que no se pegan las unas a las otras. Esto es una proteasa que viene de las células cancerígenas y hace que estas partículas se aglomeren, y al poder meter estas partículas en la sangre se pueden buscar pequeños tumores, encontrar estos tumores cuando son muy pequeñitos, porque cuando crecen mucho las células ya son tan diversas y hay tantos tipos de células que una de estas es la que va a matar algo. Bueno, finalmente lo que mató mi coche fue el fan belt, que se recalentó y se rompió el auto. Bueno, esto es una película de David Cherish. Su laboratorio ha sido desarrollando unas partículas que matan este proceso angiogénesis. Uno de los grandes problemas en el cáncer es que aunque encuentres el tumor, se tiene la metástasis que lo mata a uno. Entonces se escuchan de mujeres en el cáncer del mama, se detecta muy tarde, ya se dispersó el cáncer. ¿Cómo cambiar las cosas para que el cáncer metastásico no sea pena de muerte? Porque ya para cuando se dispersa el cáncer es muy diverso, es difícil tener una molécula que va tras todas las células de cáncer, pero empezar los nuevos tumores requieren las células de cáncer que las alimenten. Aquí David Cherish descubrió que hay una proteína en la superficie de las nuevas básculas que se llama alfa beta 3. Voy a empezar esta película nuevamente, esta cinta, veamos. Entonces lo que es que tiene estas partículas y estas son que alimentan al tumor, contienen proteínas. Vean cómo estas proteínas solamente se adhieren a estas células especiales que tienen el receptor. Esto tienen consigo una carga que las va matando. Es parecido a si uno quisiera frenar el tráfico en Los Ángeles. Lo más importante que hacer sería hacer explotar los tanques de gas. Es la única forma de parar el tráfico en Los Ángeles. Si uno quiere eliminar los tumores, hay que cortar el flujo sanguíneo. Es como la idea de la ensalada. La mayoría de las ensaladas contendrán lechuga. Este debe ser el factor común versus ir tras otro tipo de vegetal. Así se puede ir tras la mayoría de los tumores. Y esta es la partícula que ha utilizado Dave en sus estudios. Aquí él tiene otra partícula, y lo que es tan importante de este es que tiene estas cositas verdes, y estas cositas verdes son una molécula que se adhiere a la proteína que solamente estaba en la superficie de las células de cáncer, y fue cuando detectó el alfa beta 3 y luego quiere matar las células. Entonces lo que hace es que aquí coloca estas pequeñas partículas de ADN. Cuando el ADN se adentran a la célula, producen una proteína que mata las células. Y para demostrarles cuán efectivos, este es en otro de los ratones. Y aquí lo que hizo fue que tenía muchísimos ratones que tenían tumores. Vean tan grandes, es como un tumor de 2 centímetros. Él inyecta la droga al ratón. 6 días después, el 80% de los ratones habían visto que desaparecieron los tumores. Esto generó tan buenos resultados que hay 2 fármacos ya en ensayos clínicos humanos basados en esto. El ligand no tiene el ADN porque esta es terapia genética que aún sigue siendo muy controvertido. Identificaron moléculas que van tras esta proteína y la superficie de los transmisores especiales. Merck Germany tiene un ensayo fase 2, uno para cáncer del cerebro, y luego MedImmune, que es una empresa estadounidense, tiene uno para la melanoma, y simplemente yendo tras la proteína, incluso sin la terapia genética, prolongan la vida de las personas que tienen melanoma por un factor de 2, lo cual es muy positivo. Estos nanopartículas y el ADN que mata las células y se hace de manera más temprana, funciona de manera más efectiva. Entre más temprano, mejor. Este es un proyecto de Trogler, Matry
y de mi laboratorio, en lo que consiste es que es la idea de tratar de combinar varias funcionalidades. Como surfo, una de las cosas que uno teme es si uno lo que hace es que toma una bomba, lo envuelve en un radiotransmisor y se le coloca carne, y una vez que se adentra, uno hace que explote. Hay varias formas de hacer que lleguen al blanco, ¿no? Y luego se hace explotar. Esta idea muy similar a la idea de Dave Cherish. Aquí se tiene una liposoma, los anticuerpos que ayudan que se adhieren a las células de cáncer o a los transmisores especiales, y luego por dentro virus que selectivamente reproducen dentro de las células del cáncer, y también un agente de imagen ultrasonido para identificar hacia dónde se dirigen las partículas y hacer que exploten así en el punto preciso. Este del laboratorio de Bob Matthews, radiólogo en el centro de cáncer, que ha utilizado pequeñas burbujas llenadas con vapor perfluorocarbón. Este es un hígado humano y los coloca por dentro. Lo que hace es que saca la imagen de la vasculatura con estas partículas tipo micrón. Esto se parece a un árbol, y cuando lo hace, la configuración de la vasculatura señala si es un tumor benigno o maligno, y cuando se tiene el perfluorocarbón adentro se permite una mejor imagen. Queremos combinar esto con los virus, y los virus ya se están utilizando por Tom Kipps. Tom Kipps es un especialista en leucemia y linfoma en el centro cáncer. Actualmente no se nos permite insertar virus vivos dentro de las personas. Lo que él hace es que tiene un paciente que padece de leucemia, le saca las células, las colecta, y luego lo que hace es que coloca los virus dentro de las células. Las células no se reproducen. Y coloca suficiente tal que se produce una proteína, y la proteína es efectiva para que el sistema inmunológico humano empiece a matar la leucemia. La idea es de que se toman células del paciente, se transforman, y luego cuando se vuelven a colocar despierta el sistema inmunológico. Esta es una fotografía de lo que él denomina una célula stealth. Es antígena sin estar activada aún. En general, es una de las cosas que funciona, el que se apague el sistema inmunológico con las células cáncer. Y este es el virus que coloca en el adenovirus CD154, y cuando ingresa el virus empieza a producir una proteína por dentro. Luego lo que ocurre es que se transforma aquí en una célula que presenta antígenos tipo alarma. Esta contiene proteínas, y cuando se vuelve a colocar dentro del cuerpo, las células T del sistema inmunológico lo empiezan a atacar y activa otras células que no se habían sacado del cuerpo para ser atacado por las células T, para que el número de las células nocivas se reduzcan. Y esto es lo que está ocurriendo en el Centro de Cáncer UCSD. Y este es un proyecto en el cual trabajamos Brad y yo, que tiene que ver con cáncer del mama. 1 de 10 mujeres padecen de esto. Virtualmente todos requieren de cirugía, pero como una tercera parte requieren de una segunda cirugía, porque cuando se empieza a sacar el tumor no se sabe en dónde frena o para, o la separación entre el buen tumorino. Esta es una imagen de microscopía tomada de una paciente en UCSD. Estas células grandes oscuras son las células del tumor. Las otras células son normales. Estas células del tumor son relativamente fácil de percibir, pero se tarda muchas horas en hacerlo. Se le tiene que hacer estudios sobre las células que se le sacaron a la mujer, y nosotros queremos que sea de tal forma que inmediatamente se pueda detectar si continuaron o no, y estamos construyendo rayos como esto. Son pequeños puntos anticuerpos que selectivamente unen las células de cáncer y otras, y las células
células de cáncer contienen proteínas en la superficie, se adhieren puntos cuánticos y se combinan con una pequeña cámara en miniatura. Cada uno de estos puntos recibe su propio lente y podemos sacar la imagen de cada uno de estas células de cáncer en el chip digital en la cámara. Este es un proyecto. Y luego el último proyecto, como mencionó Brad, bueno, la detección temprana. Algo que sería maravilloso sería poder detectar unas cuantas células de cáncer flotantes en el flujo sanguíneo. Es mucho más fácil tomar una muestra de sangre que del tejido, y nuestro departamento de bioingeniería tiene un método parecido a cuando se buscaba oro en California. Es un método electrostático, se aplica electrónica de alta frecuencia a estas almohadillas eléctricas, se aplica alta frecuencia, permite que fluya la sangre en total. ¿Ven cómo se concentran las células rojas sanguíneas combinado con bacteria blanca? Se pueden separar la sangre roja del E. coli, las puede lavar, se puede quedar con el E. coli. Y aquí ha hecho el mismo truco en donde separa distintos tipos de células. La idea es de que pueda utilizar esta técnica para separar las células cáncer que fluyen en la sangre versus las células normales basadas en sus propiedades eléctricas. Eso es todo. Les agradezco su paciencia.